Damos la bienvenida al doctor Mario Jaramillo, él fue rector de la Universidad de la SUAY. Doctor Jaramillo, quisiéramos su opinión sobre el momento coyuntural que vive el país con el presidente de la República, viajando a semana seguida con uno de los principales propósitos de consolidar acuerdos comerciales con otros países. En Ecuador, mientras tanto, una serie de desastres naturales, la inseguridad, han sido temas de preocupación. Quisiéramos ver cómo ve usted el momento actual. Comencemos por la primera parte, Gustavo. Primero, con un cordial saludo para usted y para quienes nos ven y nos escuchan. En días pasados leí un artículo en uno de los diarios nacionales en donde el autor, más allá de diferencias que puedan haber en ideología y concepción, ponía como título de su artículo la deuda de China con el Ecuador. Y comenzaba diciendo, no me equivoqué, no es que he puesto como debía haber puesto la deuda del Ecuador a China, sino la deuda de China al Ecuador. Y hablaba de los miles de millones de dólares que durante el gobierno, especialmente de Correa, la China entregó al Ecuador en condiciones onerosas, primero en términos de intereses, pero luego sujetando a préstamos de obras, buena parte de las cuales están fracasadas hasta ahora y tienen serios problemas, la última Toachi Pilatón. Entonces, la conclusión un poco del autor, una conclusión con la que yo participo, es que la China tiene una deuda moral con el país, una deuda moral de responder por esos créditos que no los dio el actual presidente chino, sino el anterior, una deuda moral que responderle al país tanto por los intereses y las condiciones onerosas, pero sobre todo por los defectos de esas obras, muchas de las cuales hoy están colapsadas, algunas ni siquiera llegaron a funcionar. Entonces me parece que el viaje del presidente Lasso puede enmarcarse dentro de ese contexto, y así lo ha dicho, en parte a renegociar la deuda china. Pero creo que debemos partir de ese concepto. La China tiene una deuda moral con el Ecuador, una deuda que lo adquirió a través de los últimos años con este tipo de préstamos. Es de esperar que el viaje dé los resultados que todos los ecuatorianos esperamos, porque buena parte de la deuda externa del país este rato y sobre todo el petróleo del país están comprometidos con la China para muchos años. Si bien aquí la importancia de la opinión es la suya, no la nuestra, vale la pena señalar, doctor Jaramillo, que coincidimos absolutamente en eso. La China, durante toda esta relación que se tuvo en el gobierno de Rafael Correa, también con Lenín Moreno, no se mostró como una contraparte fiable en términos generales. Hay estudios recientes que, al hablar de la corrupción internacional, colocan a las empresas chinas y particularmente a las empresas, aunque sea redundante, particulares de la China, entre las más corruptas del mundo actual y obviamente las que más corrompen a los gobiernos y a las instituciones con las cuales tienen negocios. El nivel de corrupción de muchas de esas empresas es gigantesco y nosotros podemos dar fe porque eso ocurrió en la mayoría de las obras que fueron financiadas por la China y que fueron ejecutadas por organizaciones o por empresas privadas. Esto abre dudas sobre en qué medida podría el presidente de la República lograr ese propósito de aliviar la deuda con la China, que fue por intercambio de petróleo. No sé en qué medida la China va a tener una actitud, digamos, ética de reconocimiento incluso de sus propios errores como para, de alguna manera, retractarse en esos errores del pasado. ¿Cree usted que pueda conseguir algo el presidente de la República sin que se le pida a lo mejor compromisos mayores a cambio? A mí me parece que allí hay dos aristas desde las cuales se puede enfocar el problema. La primera es la del peso específico del Ecuador. Es evidente que Ecuador no tiene un peso específico Así es.
a Es nivel insignificante realmente. internacional y menos ante lo que es prácticamente la segunda potencia económica, militar, este rato en el mundo. Pero creo que hay una segunda arista. La China se encuentra muy empeñada en ganar imagen, en ganar presencia en el mundo y especialmente en el mundo del desarrollo. Tienen un gigantesco poderío económico, como sabemos, un poderío igualmente militar, pero les falta una legitimidad que la perdieron en años anteriores. Se habla A mí mucho me de da la esta intención, impresión y no solamente de algunos. China, también de Rusia, de crear un nuevo orden mundial. Así es. Muchos de los analistas internacionales en los últimos años han recalcado en eso, en el camino por el que está deambulando la China actualmente en búsqueda de apoyos internacionales, no porque necesite en términos económicos ni en términos militares, sino porque quiere, como usted dice, de alguna manera legalizar o justificar una presencia mayor en el mundo como una de las dos grandes potencias que es, sin lugar a dudas, en el mundo actual. Hablando de la otra parte de los acuerdos comerciales, pues es también un propósito del presidente Lasso el de consolidar un acuerdo bilateral comercial con la China. Hemos hablado en los 2 días pasados con dos analistas económicos, cada uno de ellos que caminan por un andarivel diferente. Me refiero a Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, y Pablo Dávalos, quien es un economista heterodoxo. Cada uno de ellos ve con una visión muy diferente esta posibilidad de acuerdos comerciales. Está de más decir que Pablo Dávalos lo ve como un potencial desastre para la industria, para la producción nacional, mientras que Alberto Acosta ve como una gran oportunidad para el país. ¿Qué es lo que piensa usted? Yo creo que pasó la época del proteccionismo al pretexto de defender a la industria nacional. No se puede seguir aupando mala calidad en algunas de ellas, ni se puede seguir protegiendo contra algo que es inevitable, la mundialización o, para utilizar el término tan manido, la globalización. No habrá forma de aquí en pocos años, y este rato lo hay, de proteger esas fronteras. De manera que me parece que lo que hay que hacer es lograr que esos acuerdos se den en las mejores condiciones. Yo creo que hay un punto que vale la pena mencionar. Buena parte de la ciudadanía, al hablar de productos chinos, habla pensando, aunque no lo diga, en productos de baja calidad. Se ha vuelto ya casi un decir, esto es chino, para decir que es de mala calidad. Y ciertamente eso no ocurre en la totalidad de los casos. La industria, la artesanía, la manufactura, la producción china tiene dos segmentos, cuando menos dos segmentos muy claramente identificables. Uno de una altísima y proverbial calidad. Pongamos un ejemplo en la porcelana o pongamos en la cerámica en general, más que en la porcelana. Hay una cerámica china milenaria y que conserva hasta hoy una tradición envidiable entre las más altas del mundo. Y hay una cerámica de cuarta o de quinta categoría que se la vende en la tienda del barrio y ambas son buenas, llegan a diferentes estratos y me parece entonces que un acuerdo con la China debe potenciar esas relaciones, insisto, con un país que es una potencia económica y con el cual no podemos cerrar fronteras. Sería una locura hacerlo y creo que el presidente Lasso obra muy pragmáticamente para, más allá de posiciones políticas e ideológicas, pues mejorar esas condiciones. La China además lo ha dicho y lo ha dicho desde hace muchos años, que respetan otras ideologías y otros puntos de vista. Es proverbial, recuerde usted aquello cuando al expresidente chino le decían que no comercie con tal país porque era un país capitalista y el otro decía, a mí no me importa que el gato sea de izquierda o sea de derecha, lo que me importa es que case ratones. Me parece que es una muestra muy clara del pragmatismo chino que le ha llevado a posiciones estelares como las que tiene hoy.
Vayamos al tercer aspecto de este viaje. El presidente Lasso va también con ese propósito que es un propósito permanente de este gobierno, el de lograr inversión extranjera. Pero están de la mano allí las principales propuestas que maneja el gobierno, que tienen que ver con políticas proextractivistas, petróleo, minería, mientras aquí justamente la naturaleza se ha encargado de recordarnos su importancia. El presidente Lasso fue muy claro cuando candidato en la defensa de la naturaleza y particularmente, yo recuerdo en el caso de Cuenca, en lo que tiene que ver con no hacer minería ni labores extractivistas en aquellas zonas que son delicadas, páramos, humedales, fuentes de agua. Es de esperar que se mantenga esa posición. Yo particularmente creo que la mantendrá. Y si los préstamos vienen para proyectos extractivistas que no atenten contra la naturaleza, por lo menos que no atenten de una forma completamente agresiva, creo que son bienvenidos. Y lo digo esto en forma agresiva porque toda labor extractiva supone un ataque a la naturaleza, supone un enfrentamiento con la naturaleza. Lo importante es minimizar esos riesgos y como hemos sostenido aquí en Cuenca, lo hemos sostenido el 80% de la gente, no hacer labores extractivas en lugares que pueden poner en peligro las fuentes de agua, la riqueza forestal que tiene, la biodiversidad que tiene la SUAY. De Pero manera no que debería el gobierno, el propio presidente, sus principales funcionarios y aquellos que están en el control de las áreas estratégicas, justamente, dar ya las primeras señales. Hoy hablábamos con Fernando Pauta, un experto en desarrollo territorial, y él señalaba que en el Cantón Cuenca hay 233.000 hectáreas concesionadas a la minería, 45.000 de ellas en páramos y en bosques protectores. escuché la importante conversación y entrevista de hoy con Fernando, estoy de acuerdo y suscribo la mayoría de las afirmaciones que él hizo. Es un conocedor además muy profundo de esa realidad. Y en el caso de la SUAY es evidente, en el caso de Cuenca es evidente que así ocurrió. El porcentaje de territorio que está cedido, diríamos, para actividades mineras es realmente impresionante. Yo diría es escandaloso, pero hay una ciudad que está lista, que está presta para defender a esa naturaleza y para impedir, yo diría con todos los peligros del caso, por todas las vías, que esa labor extractivista se produzca en aquellos lugares en que atente contra el futuro de Cuenca, contra el futuro de la vida en definitiva. Hay esas concesiones, pero creo que, insisto, a cualquier costo hay que defender para que no se concreten aquellas que atentan contra los derechos que tenemos como ciudadanos y como comunidad. Todos estos temas pasan tarde o temprano a través de la política, doctor Jaramillo, y quisiéramos culminar este diálogo con su opinión sobre estas próximas elecciones seccionales que ya se avecinan. En 3 días más se estará llamando ya a elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral. El escenario indica que entre 45 a 50 propuestas habrá en Cuenca, por lo menos esa es la cantidad de movimientos y partidos políticos que actúan aquí localmente, y a nivel nacional aproximadamente 230, 240. Hay un importante proyecto y una importante iniciativa de la Corporación Participación Ciudadana para reformas estructurales y de fondo a la ley de elecciones. Ciertamente no podrán entrar en vigencia para el próximo proceso porque, como usted y todos conocen, una vez que se inicie el proceso electoral no se pueden modificar esas normas. Pero Participación Ciudadana ha propuesto algo que es interesante. Por ejemplo, que los movimientos o que sean movimientos políticos aquellos que son solamente locales, que son regionales, y que sean partidos políticos aquellos que tienen una estructura nacional. En el caso de Cuenca, como es normal en estas situaciones,
han empezado ya las especulaciones y las elucubraciones sobre candidatos. Yo he escuchado algunos de ellos, no sé cuánto de verdad haya, pero me parece que más allá de quienes vayan a ser los candidatos, la ciudadanía organizada a través de diferentes foros debería adelantarse, diría yo, y plantear a quienes vayan a ser candidatos y a los movimientos y partidos que los respalden, plantear 3, 4, 5 puntos básicos que ellos deben comprometerse a cumplir. ¿Cuáles son esos puntos básicos? Uno de ellos es, sin lugar a dudas, la conectividad. Cuenca no puede continuar en el estado de incomunicación en el que está actualmente. Un segundo punto, sus candidatos deben comprometerse a hacer respetar la consulta popular que sobre el agua se hizo en meses pasados. Y así me parece que hay 3 o 4 puntos fundamentales, 3 o 4 ejes en torno de los cuales debería girar la próxima elección. De manera que mi invitación es, más allá de pensar en candidatos, pensar en líneas básicas antes inclusive de que esos candidatos se presenten y que esos movimientos empiecen a exponer sus puntos de vista. Es muy fácil hacer demagogia, es muy fácil ofrecer el oro y el moro, como se dice, pero creo que deberíamos centrarnos mucho en plantear esos 3 o 4 ejes en torno de los cuales Cuenca tiene que crecer en el futuro próximo. Muchas gracias por habernos atendido, doctor Jaramillo. Muchas gracias a usted. Un cordial Doctor saludo. Mario Jaramillo fue rector de la Universidad de la SUAY.